Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Teresa Bazán, que es directora de la Escuela número 10, José General de San Martín, también es secretaria gremial, digo bien, de ADEP, ¿sí? Va a estar con nosotros, vamos a conversar un rato, el tiempo que nos esté disponible, sobre los temas de la educación y su importancia en este momento crucial de la vida de los argentinos, me parece a mí. Pero antes que nada voy a tratar de ser rápido porque el tiempo, yo siempre reniego de mi tiempo, pero voy a tratar de cumplir con todo. A un fallecido le siguen faltando respeto al señor Plinio Zavala, ¿sí? Y esto realmente me parece a mí grave, porque tiene que ver con la crisis de valores que sufre la clase dirigente. Mire lo que está pasando en los predios de Finca El Pongo. El señor José Frías, que es un dirigente creo que de Aguatre, Jujuy, nos contaba esto. Fuimos con las cámaras y registramos esto. Es la propiedad donde está la Alejandra Martínez, la ex diputada nacional, y el concejal Manente, que son familiares, son cuñados, y bueno, tienen una cancha de fútbol y otras cosas que la alquilan a la cancha de fútbol para jugar la pelota, ¿no? Bueno, le dan a la gente y la ponen en alquiler. Supuestamente esto tendría que ser el parque industrial para empresas, para grandes empresas multinacionales, y no estamos viendo que no es para eso. Estamos viendo que son para funcionarios o hijos de funcionarios de turno que bueno, aprovechan de este sentido para disfrutar. Y Alejandra Martínez vivía a la vuelta de mi casa y vivía a donde vivieron los padres, y antes era una simple locutora de perico, no eran de mucha plata, nada por el estilo. Ahora andan en autos Corolla, 0 kilómetros, tienen propiedades, tienen finca. Entonces a eso es lo que nosotros apuntamos, y que no se lo está ayudando al productor, que viven plantando para producir, para poder vivir y dar trabajo a gente, ¿no? Y aquí estamos hablando de casi 16 hectáreas, 18 hectáreas. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Es decir, la crisis de valores de la clase dirigente. Van por todo estos chicos, ¿eh? Yo le aclaro, usted debe saber mejor que yo, porque los conoce. Pero van por todo, van por todo. Ahora, de trabajar ni hablemos. Ese señor que está ahí reclama tierras para trabajar, no para poner ninguna canchita de nada. Porque esta gente tampoco la cabeza parece ser que les alcanza como para inventar algún emprendimiento. Estoy hablando de la señora Martínez y Manente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Es la crisis de valores. Es la crisis de valores, ¿sí? Tengo más, ¿eh? Vamos a ir compartiéndolo en otras ediciones. Ahora voy a pasar el capítulo, después voy a ir a conversar con la profesora, pero hoy ha sido también un día triste para la provincia de Jujuy, porque, mire, la justicia en condiciones normales resuelve con ley, derecho y equidad, en condiciones normales. ¿Este es el caso en la provincia de Jujuy? No, definitivamente. Morales va a terminar en minutos, ¿eh? Esto va a pasar en la escribanía de gobierno, que era la legislatura, ahora es la escribanía de gobierno. Morales va a terminar de colonizar la justicia en esta sesión que se va a desarrollar, insisto, en algunos minutos nada más, y así se consolida la instalación de operadores judiciales que se reportan al señor Morales en lugares claves de decisión cuando se produce la crisis del Estado. Ha removido groseramente la justicia en Jujuy mediante la sustitución de un ponente o de varios ponentes por otros, al que se sabe son más acordes con los hipotéticos fallos que le van a interesar en el futuro a este señor. Una vez colonizada la justicia,
podemos hablar de la politización de la justicia. Una cosa es la colonización de la justicia, después viene la politización de la justicia. O como lo llamó ayer, anteayer, en este programa el senador Snope, la Unión Cívica Judicial. Valga la ironía, pero tiene un mensaje realmente muy potente respecto de lo que se está queriendo explicar en esta mesa. Una vez politizada la justicia, ya ni hace falta las instrucciones del poder político a los nuevos jueces. Ya saben qué hacer sin necesidad de ser instruidos. La verdad, es una vergüenza. Ahora, esta tragedia a la que nos conduce el señor Morales, Morales está dando pasos peligrosos propios de los segundos mandatos. En los segundos mandatos se desmadra todo, ¿no? Esta es la historia argentina. Y hacia esa dirección vamos. Esto no hace más que cercenar nuestros derechos. Lo que decía la filósofa Hannah Arendt, no sé si le suena, quien ha llamado el derecho a tener derechos. ¿Sí? Le voy a dar un dato más a los jueces que me están viendo, Hace una semana, 500 jueces en la República del Paraguay, en un encuentro nacional, pidieron por favor que los políticos los dejen trabajar en paz. Y dijeron, hay que despartidizar la justicia. Lo pidieron a los gritos, ¿eh? Esto pasó en Paraguay, muy cerquita de aquí. Se lo dejo para que lo piense. Ya vuelvo con Teresa Bazán en un minuto. Gracias, director. Muy atento, muy amable. Teresa Bazán con nosotros. ¿Cómo le va, profesora? Gracias por venir. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por haberse molestado. Bueno, ¿usted considera que el tema de la educación es central en este momento de crisis que estamos viviendo? Sí, totalmente. Justamente los pueblos que están en desarrollo es porque la educación es la columna vertebral. Sin educación no llegamos a nada. Y aquel pueblo que no sabe sobre su pasado no puede mirar su futuro. Entonces esto es importante, ¿no? Que la educación empiece a ponerse fuerte para poder potenciar todos los ámbitos que hace una sociedad. Y cuando hablo de educación me refiero al sistema y a la unidad base que son las instituciones escolares. ¿Cuáles son las instituciones bases? El nivel primario, el nivel inicial, el nivel medio y todas sus modalidades. Esto es importante. Si bien nosotros tenemos una ley, la Ley Nacional 26.206 y la ley provincial, creo que están expresamente, habla sobre los principios y derechos de la educación, ¿no? Uno de los derechos fundamentales es que los niños aprendan, que los niños tengan acceso a la escuela, que los niños puedan tener esta movilidad de los niveles para llegar a un punto y tener trabajo, porque nosotros educamos para eso, ¿no? Y también educamos sobre valores, porque hoy vemos que hay dos mundos diferentes. Uno, como docente, como directora, uno ve este mundo que solamente se reciclan, ¿sí? Que hay crisis de valores, pero no se ve este mundo. Hoy, por ejemplo, estaba en la marcha de las organizaciones sociales, clamando la situación social que se vive día a día, pero pareciera de que hay un muro que no se escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo conciliar sobre un mandato que nosotros tenemos en nuestra Constitución para poder crecer? Ahora, es una gran cuestión, ¿no? Es cierto, ¿no? Yo pienso que el muro, trato de interpretar lo que usted dice, el muro del que usted habla, tiene que ver con la falta de empatía.
Exactamente. ¿No es cierto? Si no hay empatía es porque hay un sector que tiene otros valores, no los valores del hombre común, del jujeño de a pie. Entonces me parece a mí que hay que trabajar sobre eso. Sí, porque hay que desarrollar la sensibilidad que se ha perdido. Sobre la empatía, sobre el compromiso social que tenemos, todos los argentinos. ¿Sí? El que se levanta temprano, el que está en una escuela, el que vende en una feria, el que gobierna. Yo creo de que ahí está, porque ¿qué es la política? La política es el arte de gobernar. Es conciliar, escuchar, tener en cuenta la pluralidad. Sin esto no podemos avanzar. Llegamos a una situación de crisis permanente. Y las crisis, cuando no son superadas, nos llevan a los quiebres, al caos. Entonces yo creo que es necesario esto, ¿no? De la capacidad de escucha, la capacidad de reflexión, la capacidad de hacer la lectura de nuestra realidad, ¿no? No de ver el árbol, sino el bosque. Si nosotros no tenemos estas herramientas que nos permitan usarlas en ámbitos, ¿no es cierto?, que son necesarios, y no sé, yo a veces digo, ponemos la esperanza, pero a veces uno dice, y a ver, ¿qué hago con la esperanza? Como digo, a ver, ¿qué le pasa a cada familia? Algunos psicólogos dicen que, digamos, la esperanza no es del todo buena, tener esperanza, pasar la vida esperando. Claro, porque la esperanza viene de una espera. Claro, correcto. Pero siempre una espera de las mejores expectativas. Por ejemplo, con semejante inflación, nuestro sueldo ha quedado prácticamente estancado. El aumento que tenemos de un maestro de grado sin antigüedad es de 3.600 pesos. Con el aumento de la luz, el gas, se fuma esto. Entonces vemos una canasta familiar o lo básico que es para vivir y que tenemos derecho, ¿no es cierto?, de tener un salario digno, esto... Cuando no se toman, pero todo esto pasa porque se toman las decisiones equivocadas. Y justamente... Bueno, ¿usted no cree que la dirigencia ha perdido el sentido común? Y sí, yo creo que tiene que volver a repensar y volver a escuchar estas voces que claman todos los días de distintos sectores que conformamos la sociedad. La capacidad de escucha tiene que estar en cada momento. Ahora, usted me decía por radio los otros días, 30 años hace que está en la docencia, más o menos. Sí, yo empecé jovencita, a los 20 años. Sí. Estuve en una escuela de albergue anexo donde no llegaba el vehículo, que era la escuela 49 de la Ciénaga, departamento de Santa Catalina. Y en esa época nosotros ya teníamos problemas con comedores escolares, por ejemplo. Digamos que, por ejemplo, que usted ve que estamos como detenidos en el tiempo, ¿no? En algunos aspectos y en otros aspectos estamos a paso de tortuga. Bueno, es casi lo mismo, digamos. Sí. A ver, usted, se lo pregunto como docente, ¿por qué cree que pasa esto? Y bueno, porque hay prioridades en otros aspectos de la sociedad y no en educación, ¿sí? Y porque tenemos inestabilidad política de nuestros gobernantes, ¿sí? Entonces uno cuando se pone a pensar y uno dice, tal gobernador teníamos tal problema, con tal gobernador teníamos tal problema. O sea, que yo le puedo decir desde que me inicié en la docencia, y siempre ha sido estos debates desde nuestro sindicato sobre la realidad actual. Y hemos estado en permanente crisis. Bueno, y se nos ha ido prácticamente una vida. Sí, porque ahora uno dice, uno está terminando una carrera en la docencia, pero la situación es la misma, seguimos en el mismo punto. Como le digo, sí hemos avanzado lentamente, pero los cambios de la sociedad nos dejan atrás. Entonces, esta necesidad de empezar a potenciar, digo, ¿y dónde podemos potenciar? Y bueno, en las escuelas, desde el sistema educativo, y bueno, y desde los otros aspectos de la sociedad. Usted sabe que yo vengo sosteniendo que
el problema de la Argentina, si bien es cierto, el tema de la inflación es una cuestión compleja, triste, dura, pero me parece que el problema es moral, ¿no? Es decir, digamos, la Argentina ha ido perdiendo reputación, la dirigencia ha perdido reputación, entonces eso, digamos, trae aparejado la falta de confianza, y si no hay confianza no nos creen en el mundo, y si el mundo no nos cree no vienen las inversiones, y si no hay inversiones no hay empleo, y ya el Estado no puede generar, digamos, la política para tapar todo esto que se dice, o esta realidad, lo quiere tapar con empleo estatal. Y así estamos. Y yo me acuerdo de los años que estoy, y bueno, uno siempre tiene, ¿no? Quién nos dejan las huellas, nuestros padres, nuestros abuelos. Y yo me acuerdo que hablaban sobre el valor de la palabra. Claro. ¿Sí? El valor de la palabra. Exacto. Cuando uno se compromete, debe cumplir. Y eso yo a nivel general yo no veo. Pero fíjese el ejemplo de Finkelpongo. Claro. El señor Zavala, ¿qué dijo? Yo dono estas tierras para que el fruto de la producción vaya al hospital. Bueno, ¿Qué hicieron? Nada. por eso también en las tomas de decisiones que se hacen, ¿no? No siempre se cumple esta esencia por la que ha sido dispuesta. Bueno, pero eso también, Entonces, volvemos a lo mismo. Por eso, volvemos a lo mismo, la crisis de valores. Claro, la crisis de valores, es así. Yo creo de que tenemos que volvernos como sociedad, desde el rol donde uno cumple, en pequeños espacios, en grandes espacios, esto de repensar y reflexionar qué país queremos. ¿Sí? ¿Qué país queremos? ¿Hacia dónde vamos? Porque yo tengo mis hijas, tengo mis nietas, y yo quiero ser forjadora de buenas huellas para dejar, porque creo que uno tiene una función social, ¿no? Porque uno dice, ¿para qué estoy? Y bueno, para hacer las cosas, forjar caminos de los que vienen. Entonces, creo que eso es fundamental. Yo siempre traigo a colación el ejemplo de la cultura oriental. En Japón, cuando uno va a hacer algún tipo de negocio, lo primero que le preguntan, ¿qué formación espiritual tiene usted? Y si usted no contesta nada, dice, hágase a un lado, pase el que sigue. Porque para ello el valor de la palabra es fundamental. Es que sí, Entonces, si no tenés una preparación en este sentido, no te creen. Así Entonces, es. creo que el debate curricular, corríjame usted que es la docente, Sí. el debate curricular debería ser poner el debate de la cuestión de los valores como una política de Estado dentro de las escuelas. Después vendrá la matemática, después vendrá la física, lo que sea, no importa. Pero discutir estos temas. Mire, esta cuestión, educar en valores, había después del año 96, 98, ha sido muy fuerte, ¿no? Había una política destinada a los valores, pero quedó solamente en las escuelas. Los docentes, en cada escuela trabajan proyectos integrados, educación emocional, hablamos sobre la ética profesional, y bueno, también sobre los valores, y bueno, siempre es un hacer cotidiano, pero ese hacer cotidiano queda ahí, pero ¿no? claro, bueno, porque correcto. sería interesante tener dentro de las políticas educativas, ¿no es cierto?, que sean fuertemente direccionadas en todo el sistema educativo. Pero yo le pongo un ejemplo práctico, Sí. profesor, si me permite. Sí, sí. Un señor que gobierna un Estado, no hagamos nombres propios, y no rinde cuenta, ¿es una crisis de valores o no? Sí, totalmente. Un señor que usa el avión sanitario de una provincia, hay gente que está pidiendo que la trasladen para hacerse un trasplante, para la campaña política está y para eso no está. ¿Es una crisis de valores o no es una crisis de valores? Sí. Bueno. Sí, tenemos que aprender mucho de las demás culturas, como usted decía, ¿no? De las culturas orientales, que justamente como culturas milenarias, ¿sí?, están consustanciados de estos valores, ¿no? Por ejemplo, el sentido que tiene una empresa para la sociedad. Pero bueno, hay dos mundos, ¿no? El occidental que se direcciona para otro lado, ¿no? Sí, claro. Me quedan algunos minutos. El gobierno está impulsando algunas obras que tienen que ver con escuelas nuevas. Sí. ¿No es cierto? Sí. ¿Usted sí. cree que, digamos, el hecho educativo
Debe ser todo llave en mano, te lo entrego llave en mano, es decir, escuelas nuevas, docentes que ganen bien, una currícula adaptada a los desafíos del mundo de hoy, ¿no es cierto? Es decir, así. Así debería ser, pero no pasa, digamos. Acá claro, gastan porque... una millonada en una escuela o en varias escuelas, pero seguimos educando como en el siglo XIX. Sí, habría que, por eso le digo, educación es muy complejo, pero hay que tener una mirada desde la integralidad, ¿no es cierto? Claro. Es decir, a ver, si yo voy, se están inaugurando varias escuelas, bueno, ¿qué aspectos entran en esas nuevas escuelas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el avance? Pero si no tengo una mirada integral, y bueno, es lo que se ve, lo que está hecho, digamos, ¿no? Entonces, por eso decía hace rato, era la necesidad de poder escucharnos como pueblo, como Estado o como nación, ¿no? El nombre que nosotros le pongamos, escucharnos y empezar a reflexionar sobre qué queremos como ciudadanos, qué queremos, pero gobernados y gobernantes, ¿no? No solamente los gobernados y los gobernantes hacer una toma de decisión que solamente les favorece a ellos, ¿sí? Porque así, con estos caminos que están bifurcados, no vamos a llegar a un buen puerto. Entiendo. Yo también soy crítico del sistema, no de la democracia, sino del sistema. Me parece que ha sido diseñado para blindar a la corporación política. Entonces el votante, ¿qué hace? Va, emite su voto, sale del cuarto oscuro y pasa a ser un número. Sí. ¿Usted no cree que ha llegado el momento de encontrar mecanismos para empoderar un poquito más a la gente? Para que la gente pueda ir y pedir explicaciones con algún poder vinculante, digamos, no como ahora, que no hay forma, no hay forma de reclamar nada. Es que justamente una de las barreras para... A ver, el sistema de derecho está conformado, ¿sí? Es decir, yo tengo derecho a algo, ¿sí? Pero hay el mismo derecho, que es el derecho administrativo, por ejemplo, son barreras que se van interponiendo, que yo para que logre ese derecho tengo que pasar todas esas barreras. Y hoy creo de que se está dando estas situaciones, ¿no? Entonces, creo que hay que pensar esto del derecho, ¿no? Uno lo tiene que mirar desde el marco de lo que es la inclusión, como usted decía hace rato, de lo que es la democracia, ¿sí? Pero, a ver, la democracia es la herramienta de poder, en la única instancia que tiene el ciudadano es cuando va y vota, ¿sí? Uno va y vota, bueno, otras instancias que hay cuando uno reclama, peticiona, moviliza, pero ¿quién toma las decisiones? O la clase gobernante. Eso es lo que a nosotros nos ocurre con paritarias, por ejemplo. En paritaria, cuando tenemos que discutir, plantear situaciones, ¿qué es lo que recibimos como respuesta? La circular 18, la circular 15, que son decisiones unilaterales. Sí, claro, lógico. Entonces, ahí es donde nosotros estamos viendo esto, decir, bueno, entonces nos llaman ¿para qué? Para decir supuestamente que hemos llegado a discutir este tema. La llaman con los hechos consumados y pasa a ser con los hechos ya pensados, todo un decorado. Determinados. La paritaria es un decorado, profesora, es un decorado. Eso es, esto decía, ámbitos que son participativos, claro, que alimentan la democracia, no se están dando. Exactamente. Bueno, gracias por venir. Bueno, muchísimas gracias por estar. invitarme. Muy atenta. Bueno, así están las cosas. Recién la profesora, con muy buen criterio, decía, bueno, hay que mirar más las culturas orientales. La pregunta sería, a propósito del razonamiento de la profesora, a propósito de las culturas orientales, estos muchachos han ido ¿cuántas veces a China? Y díganme qué han aprendido de la cultura oriental. Se lo dejo para que lo piense. Chau.